Que Dios de paz les bendiga, mis hermanos, saludarles, un gran abrazo para todos. Quiero compartir un devocional en iglesia en el día de hoy, ya a esta avanzada hora, pero siempre es bueno meditar en la palabra del Señor. Y en esta tarde lo vamos a tener en San Lucas, en el capítulo 20, versículo 45. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Que el Señor añada bendición. Jesús quiso alertar a sus discípulos. El Evangelio es una buena noticia, es una grata nueva de salvación. Y en aquel tiempo los fariseos tenían el conocimiento, tenían la Torá, tenían la palabra de Dios, el Talmud, las profecías, tenían todo a la mano, y eso les daba a ellos autoridad porque conocían las profecías y las estudiaban. Eran en ese tiempo los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, y ellos estaban preocupados de mantener la vista de todos en sus personas. Les gustaba ser admirados, les gustaba que los reconocieran, que su apariencia exterior estuviera impecable. Pero Jesús, que conoce el corazón, que conocía las intenciones y conocía también el testimonio de ellos, quiso advertir a los suyos, quiso advertir a sus discípulos, y con esto trae también advertencia a nosotros en este tiempo, porque en este tiempo también existe el carácter, la personalidad, las intenciones de muchos, y tienen un corazón también un poco oscuro, muy parecido a los fariseos. Que Dios nos libre a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos viene a alertar. Y Jesús le dijo directamente, después de hablar con la multitud, se dirige a sus discípulos y les dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga, y los primeros asientos en la cena. Estaban preocupados de aquello, pero Jesús les dijo: no sigan sus ejemplos, no son buenos. Ellos no tienen consideración con el necesitado. Ellos no tienen consideración con la gente que sufre. Ellos les interesa solamente hacerse propaganda, hacerse notar, que el mundo, que la gente los vea, que son capaces e importantes. No les importa hablar mal de los demás con la intención de ellos ser alabados y ser considerados. Que Dios nos ayude y nos libre. Dice, les gusta estar en los primeros lugares, y si no lo consiguen a la buena, lo hacen politiqueando, lo hacen lo mismo que hacen los políticos en este tiempo, que para poder parecer mejor que otro, denigran a sus contrincantes, lo hablan de ellos, lo aminoran, lo descalifican, y eso no debe existir entre nosotros, los hijos del Señor.
Debemos evitar parecernos a los fariseos. Debemos evitar tener en nuestro corazón el querer aparentar lo que no somos, porque Dios conoce nuestro corazón. El mensaje de la palabra de Dios siempre nos ha invitado a nosotros a no darnos más estatura de la que tenemos, no querer ser más de lo que Dios nos permite ser. Y mirar, dice el apóstol, a los otros como superiores a nosotros. Es difícil ponerse en el lugar que el Señor y la palabra nos quiere poner. Y Él nos quiere poner y nos titula de la siguiente manera. Nos titula de vil, de lo menospreciado, de lo pobre, de lo más pequeño. De eso nos titula. Pero ¿sabe cuál es la grandeza de esto? Que a esos eligió Dios. Que a esos Dios eligió para avergonzar a los fariseos, a los sabios, a los que se creen entendidos. La palabra del Señor en 1 Corintios 1:20 nos dice lo siguiente. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El hombre con su conocimiento nunca va a alcanzar a entender a Dios y a conocerle. ¿Sabe cómo le va a conocer? Cuando usted y yo mostremos que Cristo, el Cristo crucificado, el Cristo que se humilló, el Cristo que nunca se exaltó, está en usted y en mí. A través de esa predicación, el mundo va a entender el Evangelio, porque de esa manera agradó a Dios que el mundo le conozca, por la locura de la predicación. Por eso es tan importante el mandato, la comisión de nuestro Señor Jesucristo, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero esto debe ser de la forma que el Señor a nosotros nos ordena, de una manera especial, con paz, con amor, con gozo, con alegría, con prontitud, con denuedo, con inteligencia de Dios, con sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Predicamos a Cristo crucificado, pero resucitado, muerto por usted y por mí, y ahora está a la diestra de Dios Padre y intercede por nosotros. Y esto es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder, es virtud, es gozo, es alegría, porque a Cristo le ha parecido bien mirarle a usted, hermana, a usted, mirarme a mí, mirarnos a todos para hacernos sus hijos, para considerarnos para su gloria, para su reino. Y esto es lo más glorioso que el hombre puede recibir, que se quite de nosotros toda vanagloria, todo egoísmo, todo lo que aparentamos. Lo externo, esto se ve hermoso para el hombre, pero lo interno debe estar tan ordenado como está lo interno, lo externo, para que sea bonito para Dios. Yo quiero parecer hermoso para Dios, lo mismo creo que usted quiere. Los fariseos
usaban un atuendo que les hacía entender al mundo que ellos eran santos, que era un atuendo que marcaba una diferencia, pero sus corazones eran malvados. Por fuera hermoso como sepulcro, pero por dentro inmundicia, sequedad, mal olor, lo que produce el pecado. Que Dios bendiga a la iglesia en esta tarde. Un abrazo para todos. Este es la reflexión de la palabra del Señor. Que Dios de paz nos bendiga.